Sean todos bienvenidos viajeros al Royalton Splash, Royalton Punta Cana. En el día de hoy les estaré mostrando lo que fue mi experiencia por aquí, por estos dos resorts. Es básicamente dos segundos. Cuando te hospedas en el Splash puedes pasar al Punta Cana y viceversa. Realmente entonces, hasta ahora mi experiencia ha sido bastante buena. Hay algunos detallitos, cosas buenas y cosas malas que tengo que resaltarle para que puedan tomar una decisión en caso de que quieran venir y estén básicamente indecisos para tomar ya la decisión de pagar y reservar, para que hagan su reserva con confianza. Hasta ahora una de las diferencias que he notado es entre el Royalton Punta Cana y el Royalton Splash es que si te quedas en el Splash no puedes utilizar el Royalton Punta Cana. Más sin embargo, sí puedes reservar con la aplicación que los restaurantes entonces te voy a Punta Cana para que tengas eso pendiente en caso de que pienses que puedes utilizar todo, quedándote en el Splash. En el Punta Cana entonces ya puedes utilizar todo, lo de el Splash y lo de el Punta Cana, simplemente para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí llegamos, ese es el parqueo, podrán ver, tenemos lo que es la entrada y entonces tenemos lo que es el parqueo. Maleteros la ponen allá afuera y luego entonces te llevan, o puedes ir en un carrito o puedes utilizar el carrito que siempre está dando vuelta aquí en el Royalton Splash. Pedí este café, que este es un café que tiene pastries, o sea, donas, croissants y cosas así. También te puedes pedir un frappe, si no me equivoco, y puedes pedir helado de rompasa, que es el único que tiene. Al lado también tenemos lo que se llama Bites, que es como una cafetería. Aquí veo que hacen como snacks y cosas así. Algo que he notado que es la selección de bebidas, o sea, para lo usual de los hoteles que te dan como que bebida, digamos que de baja calidad, aquí me he encontrado de que tienen marcas, vamos a poner, de calidad superior a la mayoría de los hoteles que he visitado anteriormente. Realmente no voy a mencionar marcas, pero tienen whiskies. Incluso hay un whisky que yo tomo que me gusta mucho y lo tienen, o sea, puedes pedir bourbon, puedes pedir vodka, hay muchos vodka también de buena calidad. Es algo que me sorprendió, que no lo estaba esperando realmente. El hotel es súper grande y hay varios hoteles. Yo me estoy quedando en el Splash, como pueden ver aquí. Son de los mismos Royalton, pero hay dos más. Y mientras más cerca de la playa, obviamente más caro. Ahora, tengan en consideración de que si ustedes vienen para los Royalton por el parque acuático y quieres estar cerca del parque acuático, entonces deberías quedarte en el Splash, Royalton Splash. Es más barato también porque está más lejos de la playa. Entonces, para que tengan eso en consideración, si quieres estar cerca de la playa, tienes un Royalton frente a la playa. Luego, si quieres como intermedio, tienes otro que tiene otro nombre. Y ya luego el Splash, que sería el último, y por ahí está la entrada. Tienes acceso a los otros con limitaciones, o sea, no es el mismo acceso, para que tengan eso pendiente, pero hay unos, digamos que como carritos que te llevan, dan la vuelta constante, o sea, pasan cada 5 minutos y son constantes y te dan la vuelta a todo el hotel. O sea, puedes, realmente para moverte estás un poquito más lejos de la playa, realmente, porque queda un poquito lejos, pero no es un, vamos a decir, o como dicen en inglés, un deal breaker. O sea, no es algo como que tú dices, wow, no voy a reservar el Splash simplemente porque estás lejos de la playa. Yo específicamente vine a este por el parque acuático y en este caso yo reservé con Cindy Travel. Cindy Travel RD en Instagram, pueden seguirla, no es mención pagada. Realmente me dio un muy buen servicio y lo bueno vamos a decir, se premia. Y si realmente quieren reservar, Cindy Travel es una muy buena opción. En cuanto al hotel, desde que llegué, el servicio ha sido excelente. Realmente. Este
Estos son los carritos que le estaba mencionando. Tú te puedes montar en cualquiera de esos carritos y esto da la vuelta directamente desde el lobby hasta aquí. También tenemos lo que son estos como paraderos. Aquí puedes esperar las guaguas que también tienen estas rotondas. Aquí puedes darte cuenta entonces dónde se esperan los buses. Bueno, señores, yo decidí coger un poquito de jamón serrano, longaniza, pizza, langostinos, 2 tipos de ceviche y pollo frito. A ver cómo más va. Luego de aquí voy para el restaurante italiano. The next day. Ahora voy directamente al buffet. Voy a levantar, pero voy a comer algo para yo entonces poder ir al gimnasio. Otra cosa buena que tiene este hotel es que te dejan quedarte hasta tarde en la piscina. La piscina cierra a las 9, si no me equivoco. El bar cierra más temprano. Puedes utilizar la piscina, pero no vas a tener básicamente bebida. Sí puedes seguir utilizando la piscina. Eso es en parte de la entrada. Entonces aquí tenemos esta área como para estar aquí afuera. Aquí hacen yoga también, área para sentarse. Esto no son piscinas, son como es básicamente decoración, como fuentes. Allá está lo que es el buffet del Punta Cana, y tú para llegar a la playa entonces seguimos derecho hasta el final. Allá se pueden ver la palmera y el bar que tiene el techo de cana. Ahora les muestro las piscinas, pero como podrán ver, esa es un área abierta para disfrutar. Y aquí tenemos esta área de estar con estas como canopy para el sol, que da bastante duro por aquí. Tenemos muchos asientos y esta es una piscina, y allá atrás hay otras más piscinas y luego la playa. En un momento les muestro. Esto aquí es la piscina de los niños, esta área. Y allá entonces la piscina de adultos, la que ya es un poco más profunda. Ya aquí tenemos lo que es el water park. Está abierto desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m. Hasta las 5 p.m. Como pueden ver aquí la tortuguita. Tenemos lo que es el parque acuático y esta es la entrada principal. Ahora nos vamos a tirar de los toboganes. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Así que nada, le dejo en un momento. Estamos subiendo y le dejo saber cómo me va. Primera vez tirándome de este parque acuático. Espero que la
experiencia sea placentera. El primero. Para otro ahora. Los brazos dentro de los... ¡Uy! Siéntate. ¿Y qué? The next day. Hasta ahora me la he pasado súper bien. El hotel es muy chulo, la comida me ha gustado. Tengo algunos pros y cons que tengo que mencionarle. En este caso sería que en cuanto al buffet, el desayuno es un poquito simple, pero me imagino que la mayoría de los resorts son así. Es un poquito simple para mi gusto, pero para el gusto de otra persona para otra persona puede estar bastante bien. Para mí es un poquito simple, pero otra cosa que no me gusta en este caso sería el show en la noche. Es bastante básico. El de aquí, el de Royalton Splash, el de Punta Cana, Royal Punta Cana, entonces es más, vamos a decir, elaborado, mucho más lujoso, vamos a decir, es otra palabra que podemos utilizar. Y nada, en cuanto a esas dos cosas es lo único que no me ha gustado. Después de ahí, todo lo otro yo se lo recomiendo bastante, y como le dije anteriormente, prefiero quedarme en el Splash y ir al Punta Cana que quedarme en Punta Cana para venir al Splash, para que lo tengan pendiente y se van a ahorrar una buena cantidad de dinero. La única diferencia hasta ahora, por lo que tengo entendido, es que no puedes utilizar buffet del Royalton Punta Cana, pero quedándote en el Splash puedes reservar en los restaurantes de Punta Cana. Entonces es algo para que lo tengan en mente. Señores, hasta aquí ha llegado mi estadía por los hoteles Royalton aquí, Punta Cana y Punta Cana Splash. Mi opinión sobre el hotel sigue siendo la misma. Me gustó y sí repetiría. Solo tengan pendiente los datos que le dejé durante el video, esperando de que le pueda ayudar para tomar una decisión en cuanto a reservas. Si les gustan este tipo de videos sobre hoteles, déjenme saber en los comentarios. Denle like al video, suscríbanse para poder seguir dándole este tipo de contenido. Nada, viajeros, nos vemos en la próxima semana con un nuevo hospedaje o una nueva aventura. Hasta luego.